Bueno, buenos días y bienvenidos a este segundo día, a esta segunda jornada del simposio de Tomismo Hispano. Entonces vamos a comenzar hoy con una ponencia del padre Ignacio Manresa. El padre Ignacio Manresa es natural de Barcelona, sacerdote de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de Estudios Teológicos de San Ildefonso en Toledo. Su enseñanza e investigación se mueve principalmente en el ámbito de la hermenéutica bíblica y del Evangelio de San Juan. Tiene, como casi todos aquí supongo, a Santo Tomás como principal guía de su trabajo, en este caso particularmente en el ámbito de la hermenéutica bíblica. Fruto de ello es su libro, La exégesis en el Espíritu Santo, según Santo Tomás de Aquino, del año 2018. Y hoy nos va a presentar una ponencia sobre los dones del Espíritu Santo en Juan de Santo Tomás. Muy bien, muchas gracias, Agustín, muchas gracias por invitarme a hablar, y siempre pues es también un reto, y sobre todo ceñirme al tiempo, que es otro reto, ¿no? Los dones del Espíritu Santo en Juan de Santo Tomás. El objeto de esta ponencia es presentar el pensamiento de Juan de Santo Tomás acerca de los dones del Espíritu Santo. Podría haber más cosas, pero me pidieron especialmente este objeto, que es muy propio pues, de este autor, ¿no? Quisiera pues subrayar su importancia y en qué medida ha desarrollado coherentemente el pensamiento del Akinate. Cualquiera que conozca la moral de Santo Tomás sabe el lugar importante que en ella ocupa su enseñanza sobre los dones del Espíritu Santo, como parte de ese gran organismo interior de la ley nueva que necesitamos para connaturalizarnos y vivir la vida divina que Dios ha puesto en nosotros como hijos suyos. Ignorar su existencia y su lugar en la vida cristiana puede ser causa de muchos errores. Por ejemplo, el desconfiar en las tribulaciones al ver nuestras fuerzas limitadas, o el pensar que el pueblo cristiano fiel pero sin grandes estudios es por ello necesariamente ignorante de las verdades de la fe, o el no reconocer las mociones interiores con las que Dios nos guía en nuestras elecciones personales. Si siempre ha sido importante en nuestros tiempos de naturalismo y de especial dificultad para la fe y la vida cristiana, quizás más necesario conocer estos dones para reconocer la acción de Dios en nosotros y acogerla. En el desarrollo de la doctrina de Santo Tomás sobre los dones del Espíritu Santo, Juan de Santo Tomás ocupa un lugar importante. El padre Ramírez dice de él, cito, con notable profundidad y piadosa suavidad, trata de los dones del Espíritu Santo, en particular del don de sabiduría y entendimiento. En esta materia puede decirse que es el teólogo clásico. Termina la cita. La influencia de su doctrina se ha dejado notar a lo largo de la historia. Los almanticenses dijeron que no escribían un tratado sobre los dones porque ya existía el de Juan de Santo Tomás. Y Baigornera lo toma como su gran referencia. De igual modo, los grandes autores del Renacimiento místico del siglo XX, como Gardel, Garrigou-Lagrange, Charintero, Ramírez, implicados en la disputa sobre la contemplación infusa o la llamada universal a la mística, lo toman como referencia en cuanto a los dones. Sin embargo, recientemente, en un estudio sobre la unión con Dios hecha desde los comentarios del Akinate al Pseudo Dionisio, Bernard Blankenhorn ha afirmado que el desarrollo de Juan de Santo Tomás sobre los dones no corresponde plenamente al pensamiento auténtico de Santo Tomás, sugiriendo que tal desarrollo ha surgido al hacer entrar en él la doctrina de los místicos del Carmelo. Antes de entrar en pensaba decir algo de Juan de Santo Tomás, pero como vamos cortos, simplemente es un hombre nacido en Lisboa, es portugués de origen, aunque su familia, su padre era austríaco, secretario del archiduque Alberto, que gobernaba en nombre de Felipe II Portugal, y hijo de una portuguesa que se casó allí en Portugal con su padre, ¿no? Empezó sus estudios en Coimbra y ahí llegó a ser, pues estudió filosofía, artes, y cuando su padre fue trasladado a los Países Bajos, se desplazó con él a los Países Bajos
y allí continuó sus estudios en Lovaina, hasta llegar a ser bachiller bíblico. Allí entró en contacto con un hombre, un dominico de Madrid, Tomás de Torres, que aparte de introducirle profundamente la doctrina de Santo Tomás, le hizo ver su vocación dominicana, y entonces volvió a España y entró en el convento de Atocha, en Madrid, de Nuestra Señora de Atocha. Ahí profesó y terminó de estudiar la filosofía y la teología. Y empezó allí su magisterio entre los estudiantes, marcha a enseñar luego un poco de teología a Palencia, vuelve a Madrid y finalmente va a Alcalá como regente de los estudios del convento de Santo Tomás en Alcalá, pero entrará ya como sucesor al poco tiempo, primero en la cátedra de Vísperas en 1630 y luego en la cátedra de Prima de Pedro de Tapia, y le sucede en la cátedra, y aquí es donde ejercerá su gran magisterio. Tristemente para él, es nombrado confesor de Felipe IV, que le costó bastante dejar su dedicación al estudio, y no sin cierta ironía, en la campaña contra Cataluña, pues terminó muriendo, no en la batalla, sino de fiebres. Pero cuando Felipe IV, con toda la revuelta del Corpus de Sangre y lo que sucede después, pues emprende una campaña, pues ahí le acompaña el confesor y muere en Fraga concretamente, pues, y su cuerpo es enterrado en el convento de Atocha. Juan de Santo Tomás trató sobre los dones del Espíritu Santo en el Cursus Theologicus y en otra obra menor, de carácter popular. En el Cursus Theologicus lo hace en dos lugares. El primero es el lugar propio. El Cursus Theologicus está estructurado conforme a la suma y, por tanto, al hilo de comentar las cuestiones sobre los dones del Espíritu Santo, las bienaventuranzas y los frutos, aquí es donde produce su gran tratado acerca de los dones del Espíritu Santo. Esta parte la revisó él personalmente, concretamente en Zaragoza, en los días previos, pues antes de ir hacia Fraga y morir. La mandó hacia Madrid y fue publicada en 1640 por su discípulo Diego Ramírez. La otra parte, que en realidad solamente hay en la segunda secunda, en el comentario a la segunda secunda, solo hay un pequeño desarrollo acerca del don de temor, no es propiamente una obra revisada y trabajada por él, sino más bien recogiendo enseñanzas suyas anteriores por su discípulo Diego Ramírez. En ese sentido, por tanto, esta parte primera del comentario a los dones constituye el núcleo fundamental de la enseñanza de Juan de Santo Tomás acerca de los dones del Espíritu Santo. La segunda obra en la que trata sobre los dones del Espíritu Santo es lo que llamamos la explicación de la doctrina cristiana, concretamente en su segunda parte, en el capítulo 12. Se trata de un tratado dirigido a la instrucción del pueblo cristiano, publicado por primera vez en 1640 y que tendrá un notable éxito y numerosas reediciones. En esta ponencia quiero desarrollar 4 puntos que me parecen muy expresivos de la doctrina y de la aportación que Juan de Santo Tomás ha hecho a la teología de los dones del Espíritu Santo. En primer lugar, la fundamentación en la Escritura acerca de la existencia de los dones del Espíritu Santo. En segundo lugar, el juicio de connaturalidad en el don de inteligencia. En tercer lugar, una instrucción práctica acerca de la actuación de los dones y de nuestra colaboración en ellos. Y finalmente, su enseñanza sobre los grados de la contemplación. Si el tiempo no llega, pues dejaré alguno de los puntos y ya, pues, cuando sea. En primer lugar, la fundamentación en la Escritura de la existencia de los dones del Espíritu Santo. Uno de los puntos más polémicos en la teología de hoy acerca de los dones del Espíritu Santo es su misma existencia. Cuando apareció su enseñanza en el Catecismo de la Iglesia Católica, no dejó de causar perplejidad en muchos teólogos, entendiéndola como una mera concesión al pasado.
¿Por qué esta sospecha acerca de la existencia de los dones? Sin duda, la corriente naturalista que rige nuestro mundo no favorece el reconocimiento de modos de actuación sobrenaturales de Dios en el alma, y que tienden así, por ello, a ser tildadas de simples ilusiones o experiencias afectivas. A esto hay que unir la dificultad real que encuentran algunos en fundar la existencia de estos dones sobrenaturales en las fuentes de la Sagrada Escritura, acusando a la lectura que se ha hecho de determinados textos de ser una proyección sobre ellos de categorías metafísicas y concepciones elaboradas desde otros contextos, pero sin fundamento real en el texto. Siendo los dones del Espíritu Santo algo sobrenatural y que, por tanto, para saber de su existencia se requiere un conocimiento sobrenatural, si tal existencia no está fundada en la revelación, es solo una ilusión. Las verdades reveladas se nos transmiten a través de la Sagrada Escritura y de la tradición, y en algunos casos virtualmente contenidas en lo que se encuentra en ellas. Me parece, pues, que puede resultar muy útil para ayudar a superar esta confusión, ver de qué modo Santo Tomás y tras él Juan de Santo Tomás fundan en la Sagrada Escritura la existencia de tales dones. Santo Tomás tiene ante los ojos sobre todo el texto de Isaías 11, 1 al 3. Brotará un renuevo del tronco de Jesé y florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. La tradición ya había leído a través de él la existencia de los dones del Espíritu Santo, no solo en Cristo, sino en los justos. Tal es el caso de San Agustín y San Gregorio Magno, así como de los formularios litúrgicos del bautismo y de la confirmación. Ciertamente el texto habla directamente de Cristo, pero la teología de San Pablo y de San Juan, que nos revela que hemos sido hechos a imagen de Cristo como hijos de Dios, y por el don del Espíritu Santo, justifica plenamente el traspaso de tales dones al cristiano. El don por excelencia, el Espíritu Santo, viene al alma con sus dones. Sin embargo, esta afirmación de la existencia de los dones del Espíritu Santo en orden a un obrar recto, de sabiduría, de consejo, de fortaleza, etc., en Cristo y en el cristiano, según el texto de Isaías 11, podría referirse simplemente a las virtudes infusas. En este caso se trataría de una misma realidad expresada con dos nombres distintos, virtud y don, tomados según razones distintas. Santo Tomás se plantea esta cuestión en la Summa Theologiae Prima Secunde, cuestión 68, artículo 1. En ella se pregunta si los dones difieren de las virtudes. Tras presentar las respuestas de su tiempo para dar razón de tal distinción real, Santo Tomás dice, cito, para distinguir los dones de las virtudes, debemos seguir el modo de hablar de la Escritura, en la cual se nos revela no ciertamente bajo el nombre de dones, sino más bien bajo el nombre de espíritus. Pues así se dice en Isaías 11, 2, 3, sobre él reposará el espíritu de sabiduría y de inteligencia, etc. Por estas palabras se nos da a entender manifiestamente que estas 7 cosas se enumeran allí en cuanto que existen en nosotros por inspiración divina. Pero la inspiración significa una moción exterior, pues hay que tener en cuenta que en el hombre hay un doble principio de movimiento, uno interior, que es la razón, y otro exterior, que es Dios, según se ha dicho anteriormente. Y también lo afirma el filósofo en el capítulo de Bona Fortuna. Termina la cita. Como vemos, Santo Tomás busca en el lenguaje de la Escritura aquella peculiaridad que distinga realmente a los dones de las virtudes, y lo encuentra en la palabra spiritus. En esta palabra descubre algo que tiene que ver con ser movido exteriormente y no interiormente, y en este caso el principio es Dios. Incluso se sirve de una analogía humana de la moción según la virtud heroica descrita por Aristóteles. Esta capacidad de ser movido por Dios como desde fuera, en la Escritura aparece vinculada al Espíritu Santo,
y presentada, por ejemplo, cuando Jesús es conducido por el Espíritu al desierto, o en las expresiones de San Pablo acerca del Espíritu que guía al cristiano. Además, este actuar según el Espíritu queda asociado especialmente en San Pablo y en San Juan con la perfección de la vida espiritual. Un texto paradigmático, 1 Corintios 2. Todo ello forma el contexto amplio e implícito en el que, a mi entender, Santo Tomás lee el texto de Isaías 11 como prueba de la existencia de los dones del Espíritu Santo al modo de capacidades de obrar del hombre por la moción del Espíritu Santo en orden al obrar perfecto. Ciertamente, tal lectura va acompañada de una experiencia espiritual del santo, en este caso de Santo Tomás, que le permite reconocer en la Escritura lo que su alma experimenta en cierto modo. Ya Victoria decía que muchos se extrañaban de que Santo Tomás hablara tanto de los dones del Espíritu Santo, y era porque no entendían que antes de escribir de ellos los había experimentado. Pues decía, estoy persuadido que Santo Tomás no pudo haber escrito tanto, tan bien y en tan poco tiempo si no hubiera sido iluminado por los dones del Espíritu Santo. Cierro la cita. Con esto caemos en cuenta de la verdad del principio hermenéutico de que es el hombre espiritual el que entiende las cosas espirituales. Toda esta argumentación, que está implícita en los textos de Santo Tomás, se hace más patente en los escritos de Juan de Santo Tomás. Nuestro autor dedica el primer capítulo de su tratado sobre los dones a presentar la doctrina de la Sagrada Escritura acerca de ellos. Y en los primeros párrafos justifica que solo a partir de la revelación es posible conocerlos. Cito, la sabiduría pagana no conoció los dones del Espíritu Santo de que habla Santo Tomás. Su conocimiento solo se alcanza por la revelación divina. Termina la cita. Por ello va la Sagrada Escritura para conocer su existencia. Al empezar a hacerlo, se va a situar ante el hombre espiritual, que conforme a 2 Timoteo 3:16 es lo que pretende formar todas las enseñanzas de la Escritura. Toda Escritura, inspirada por Dios, es útil para enseñar, para convencer, para corregir, para dirigir en la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Texto de 2 Timoteo. Y así, a la luz de la Escritura, va tomando algunos textos que le hablan de esta condición del hombre espiritual, como por ejemplo, la unción del Señor os enseñará todas las cosas, 1 Juan 2:27. Y describiendo esta característica dice, cito, solo puede conocer íntimamente este secreto coloquio y la suavidad de esa brisa que penetra en el corazón el que experimenta la suavidad del Señor. Este maná escondido y este nombre nuevo, solo lo conoce el que lo recibe, como dice el Apocalipsis 2:17. Por eso, difícilmente podrá investigarse mediante disputas y controversias lo que solo puede conocerse por cierta connaturalidad y experiencia de las cosas divinas que se comunica a muy pocos. Cierro la cita. Al tiempo que describe esta cualidad del hombre perfecto, que recibe esta unción del Espíritu por la que conoce todo, y en general esta comunicación viva con el Señor, nos da a entender que el sentido de la Escritura acerca de la naturaleza del hombre espiritual solo puede ser verdaderamente entendida en la medida en que hay una cierta experiencia de ello. Es el mismo principio hermenéutico que recordábamos antes. El hombre espiritual es el que entiende las cosas espirituales. Juan de Santo Tomás se detiene a continuación en Juan 3:8, que siguiendo a Cayetano y al mismo Santo Tomás, aunque quizá parece no conocerlo, considera que enseña el camino y condición del espíritu y del hombre espiritual. El texto dice, el espíritu sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es el diálogo de Jesús con Nicodemo. En la lectura que hace de este texto descubre tres cualidades del hombre espiritual. La primera se refiere a su interior, el espíritu sopla donde quiere. La segunda sobre la comunicación externa y oye su voz. Y la tercera se refiere a la oculta moción de Dios e instinto cuya certeza no podemos percibir plenamente.
y no sabes de dónde viene y a dónde va. La explicación de estas cualidades se vuelve un poco más compleja, es como complejo, ¿no? Y se va entremezclando con otros textos, particularmente del Antiguo Testamento, que los lee de un modo muy singular, desde la luz de este hombre espiritual que ha tomado de los textos del Nuevo Testamento. Seguidamente, y situado en esta misma perspectiva de mirar al hombre espiritual, Juan de Santo Tomás se adentra a penetrar por qué la Escritura llama dones y espíritus a los dones del Espíritu Santo. Especialmente sugerente es lo que dice acerca de la denominación espíritus, la misma que había usado Santo Tomás para reconocer lo que distinguía realmente a los dones. Con esta denominación de espíritus, Juan de Santo Tomás entiende que la Escritura sugiere no solo que procede de una moción divina exterior, sino que tal moción es por comunicación de amor, don propio del Espíritu Santo, y que tal soplo de Dios es el que vivifica las almas, cito, abrazándolas como esposo que las besa y les infunde vida con el beso de su boca para perfeccionar y elevar las virtudes y hacerlas obrar de un modo excelente. Cierro la cita. Todas estas reflexiones van acompañadas de textos sobre todo del Antiguo Testamento, Isaías, Job, Cantar de los Cantares, Salmos, que son leídos desde la perspectiva del hombre espiritual, movido por Dios, llevado por el amor y conducido por su beso a la perfección. Ciertamente, la exégesis contemporánea encontraría graves dificultades para justificar la exégesis de casi la mayoría de los textos que usa Juan de Santo Tomás. Sin embargo, él como Santo Tomás, fundados en algunos textos clave, sobre todo del Nuevo Testamento, nos sitúan en la perspectiva correcta para poder reconocer la existencia real de los dones del Espíritu Santo. Esta perspectiva es la del hombre espiritual, imagen de Cristo y lleno del Espíritu Santo, en el cual se da este modo de actuar movido y guiado por Dios en orden a su obrar más excelente como Hijo de Dios. Al mismo tiempo ello reconoce que tal perspectiva no puede ser eficazmente asumida y reconocida en la Escritura si no hay una cierta experiencia de la actuación de estos dones en la propia alma. Fin del primer apartado, ¿no? Segundo lugar, el don de inteligencia en Juan de Santo Tomás. Vamos. Los estudiosos reconocen que uno de los desarrollos que Juan de Santo Tomás ha aportado a la teología de los dones ha sido extender a todos los dones cognoscitivos lo que Santo Tomás dice solo explícitamente del don de sabiduría, que son fruto de un juicio por connaturalidad. Esta extensión del juicio por connaturalidad a los demás dones intelectuales ha influido en la doctrina tomista posterior, volviéndola clásica, hasta que últimamente su legitimidad como interpretación recta de la quinate ha sido puesta en duda. Hablo pues de Blankenhorn concretamente. Al considerar la cuestión nos damos cuenta que el centro del problema se encuentra en el don de inteligencia. Pues en el caso del don de ciencia, que Santo Tomás supone un juicio, que es un juicio y es fácil de asimilar al modo del otro don que juzga, que es el de sabiduría, y el don de consejo, que por su naturaleza práctica se asimila más fácilmente al modo de juzgar de la virtud, que es por connaturalidad, se justificaría más fácilmente tal extensión. Para nuestro tema, conviene pues que consideremos concretamente por qué Juan de Santo Tomás afirma que el don de entendimiento juzga por connaturalidad y lo presenta como coherente con la doctrina de la quinate. Juan de Santo Tomás trata sobre el don de entendimiento en el capítulo 3 de su tratado. En referencia a nuestro tema, él da un doble paso. En primer lugar, afirma que lograr del don de entendimiento no es una simple aprehensión de términos, sino un juicio. En segundo lugar, determina que este juicio es por connaturalidad. En ambos casos se va a esforzar en mostrar que tal doctrina es verdadera y que es de la quinate. En primer lugar, el acto del don del entendimiento es un juicio y no una simple aprehensión de los términos.
Juan de Santo Tomás sabe que esta doctrina parece contraria a la enseñanza explícita de Santo Tomás, que dice que a diferencia de los dones intelectuales de sabiduría, de ciencia y de consejo que les compete un juicio, al don de entendimiento le compete la aprehensión de las verdades de la fe. Por ello, nuestro autor se va a esforzar por mostrar que esta captación de las verdades de la fe implica un juicio que llama discretivo, y que tal es también la doctrina de la quinate. A mi entender, el meollo de la argumentación de Juan de Santo Tomás se basa en dos cosas. En primer lugar, consiste en decir que captar la verdad por la aprehensión de modo análogo a los primeros principios supone no solo la aprehensión de los términos, sino un juicio. Cito el texto de Juan de Santo Tomás. De lo que enseña Santo Tomás en la segunda acerca del don de entendimiento, claramente se deduce que es propio del don de entendimiento no solo la simple aprehensión de los términos, sino también el juicio que penetra y distingue la verdad. Compara el don del entendimiento con la luz de los primeros principios, que es llamada también entendimiento. Afirma el santo doctor en el ad secundum que el discurso de la razón comienza apoyándose en algo conocido y termina en un nuevo conocimiento que antes nos era desconocido. En este proceso intelectual no se utilizan simples términos, sino proposiciones o verdades conocidas, a la luz de los principios, y mediante el discurso se llega hasta la verdad de las nuevas conclusiones. Termina la cita. En segundo lugar, segundo punto que me parece clave de la argumentación de Juan de Santo Tomás se basa en mostrar que, a su entender, lo que Santo Tomás reconoce como actos del don de entendimiento no es posible explicarlos sin un juicio. Por ello dice, cito, al don de entendimiento le corresponde discernir en los misterios de la fe la verdad del error, la espiritualidad de las cosas divinas, de lo grosero de las formas corporales, que de otro modo se conocerían con rudeza, tardanza, oscuridad y confusión. Esta penetración e iluminación solo se consigue comparando y relacionando las verdades de fe con los errores que se rechazan, la pureza espiritual con la bajeza de las cosas corporales que se desechan. Por consiguiente, el don de entendimiento que aguza y dispone la inteligencia para penetrar y conocer con claridad debe incluir un juicio, pues sin él no podría distinguir, juzgar y comparar. Cierra la cita. Ciertamente este juicio no es igual que el que realiza la sabiduría, la ciencia y el consejo. Y por ello Juan de Santo Tomás distingue entre el juicio resolutivo o analítico, propio de los primeros dones, y el juicio simple o discretivo, propio del don de inteligencia. Y los distingue así. Cito. Se puede juzgar de dos maneras. 1. Por un juicio resolutivo o analítico, cuando juzgamos de las cosas por sus causas o efectos, reduciendo las cosas conocidas a sus principios propios y razonando. 2. Por un juicio simple y discretivo, por el que juzgamos de una cosa como distinta de otra. Esto puede lograrse por comparación o reflexión, como lo hace el entendimiento, o de una manera más sencilla, como hace el sentido, que también distingue los colores, los sonidos, etc. Cierro la cita. Quizás la analogía más clara que le sirve para entender mejor cómo actúa este juicio discretivo del don del Espíritu Santo es el conocimiento de los per se notum sapientibus tantum, que no son fruto de un razonamiento, sino de una penetración en los términos de un juicio hasta captar la verdad de esa sentencia. Me salto una cita larga. Bien. Y dice, y añade más adelante, cito, al don de entendimiento corresponde un juicio discretivo en el que solo se capta la verdad como distinta de los errores, lo espiritual como distinto de lo sensible.
Santo Tomás, en el texto citado, lo que hace es negar al don de entendimiento un juicio resolutivo, que solo es propio de la sabiduría y de la ciencia. Es decir, hay juicio, pero es un juicio discretivo, es decir, que distingue, y que en ese sentido afirma esto no es eso. Bien, ese es el sentido, ¿no? La gran objeción a este planteamiento es que tal juicio por el que el alma acoge y se adhiere a los primeros principios sobrenaturales que le ofrece la Escritura y la Iglesia pertenece a la fe y no sería algo propio del Espíritu Santo. Es la principal razón por la que Blankenhorn critica esta posición de Juan de Santo Tomás y la razón por la que resuelve la explicación de Santo Tomás afirmando que es una simple aprensión de los términos de revelación fruto de una iluminación del Espíritu Santo que perfecciona el ejercicio del acto de fe. A mi entender, Juan de Santo Tomás ciertamente entiende que el don de entendimiento supone la fe y sirve a la perfección del ejercicio de su acto. Pero al mismo tiempo entiende que esta aprensión de los términos consiste en un juicio discretivo que permite reconocer lo que dice y lo que no dice la revelación. Es poder decir, mira, la Escritura dice tal cosa y no dice tal otra. Este es el juicio discretivo. No es afirmar que es verdadero, que eso es propio de la fe. Es decir, aquí dice tal cosa, aquí no dice tal otra. Bien. Y dicho en otras palabras, entender bien el sentido de la Escritura y la enseñanza de la Iglesia. Pero además, Juan de Santo Tomás considera que ayuda a la fe perfeccionando el ejercicio de su acto en cuanto al asentimiento, ayudando al juicio de credibilidad. De este doble modo, el don de entendimiento sirve para producir la fe en cuanto fruto del Espíritu Santo como un acto de fe cierta. Así, el don de entendimiento sirve a la fe para la captación iluminada de los principios de la revelación, análogamente a como lo hace el hábito de los primeros principios aportando evidencia a la oscuridad de la fe. Sin embargo, en esta vida tal evidencia no disuelve la oscuridad de la fe, porque no hace evidente el misterio revelado ni a Dios mismo en su verdad como razón de conocer, sino solo una evidencia cuasi negativa y extrínseca, como dice Juan de Santo Tomás, es decir, y Santo Tomás mismo, que nos da a distinguir entre la verdad y el error, lo espiritual y lo sensible, etc., especialmente ayudando a percibir al final más lo que Dios no es, así haciéndonos vencer dudas y tentaciones. Sin embargo, por el don de inteligencia, el hombre no alcanza tal conocimiento por un razonamiento que discierne o argumenta, propio de la teología, por ejemplo, sino por un, entre comillas, instinto del Espíritu Santo. Esto nos lleva al segundo punto. Tal juicio, ¿cómo es producido? Por connaturalidad. Juan de Santo Tomás ciertamente piensa que tal juicio es fruto de la connaturalidad, o dicho en otro lenguaje, por experiencia afectiva o mística. Él lo explica del siguiente modo, cito: las cosas espirituales y sobrenaturales podemos conocerlas y juzgarlas, o por el estudio e investigación intelectual para el recto esclarecimiento de la verdad, o también por cierta connaturalidad, afecto y experiencia de las cosas divinas. Así dice San Dionisio de Hieroteo, no solo aprendía, sino que experimentaba las cosas divinas. El don del Espíritu Santo, por tanto, no aguza y perfecciona al alma para entender la verdad por el estudio e investigaciones metafísicas, sino por una connaturalidad y unión a las cosas divinas de un modo místico. Porque esta unión y connaturalidad con las cosas espirituales no es de orden intelectivo, sino afectivo, por el afecto o moción de la voluntad. Hasta que el Espíritu Santo no mueva el entendimiento a una valoración adecuada de nuestro último fin, no se ha alcanzado el don de entendimiento. Solo tiene una recta valoración del fin aquel que se adhiere al fin firmemente como el bien mejor. Esto supone en el alma la gracia santificante. Termina la cita. Y cita como referencia toda esta doctrina es de Santo Tomás al hablar del don de entendimiento. Como vemos en este texto, Juan de Santo Tomás entiende que el juicio del don de inteligencia brota de una connaturalidad
entre el hombre y Dios y sus cosas, el hombre Dios y sus cosas, que es fruto de la unión afectiva, según la cual el alma está unida a Dios sobre todas las cosas, con una recta estimación de Él como último fin. Esto supone el estado de gracia en el alma. Y esta doctrina sobre el juicio de connaturalidad en el don de inteligencia le parece la de Santo Tomás, aunque explícitamente no lo diga. Y ello en razón de la distinción del doble modo de juzgar que realiza al hablar del don de sabiduría. Primer punto. Toma de ahí donde explícitamente habla del tema. Pero por otra parte, de la afirmación de la necesidad de la recta estimación del fin para el don de sabiduría. Es decir, en la conexión entre este modo que describe, vinculado al don de sabiduría, de juicio por connaturalidad, y la afirmación de que la recta estimación del fin implica un conocimiento que nace del amor, en el don de inteligencia, que es lo que él afirma hablando del don de inteligencia Juan de Santo Tomás, le parece que Santo Tomás, en ese sentido, habla también de un juicio por connaturalidad. Así lo dice explícitamente nuestro autor. Cito: uniendo lo dicho, se refiere a la necesidad de la recta estimación del fin, fruto de un amor ordenado a Dios como sumo bien. Uniendo lo dicho a la doctrina anteriormente expuesta sobre el don de sabiduría, cita segunda cuestión 45, artículo 2, se puede ver claramente que para Santo Tomás estos dones intelectuales perfeccionan el entendimiento de un modo místico, en virtud de cierto conocimiento experimental de las cosas divinas, experiencia que no puede brotar sino del afecto y gusto con que nos unimos y connaturalizamos a las mismas. Cierro la cita. Blankenhorn critica esta postura diciendo, cito: el Akinate no identifica el acto del don del entendimiento con un juicio connatural. Más bien, la comparación clave implica dos tipos de connaturalidad habitual, las virtudes morales y la gracia santificante habitual. La connaturalidad de esta gracia dispone para la moción del espíritu. Esta connaturalidad habitual es distinta del acto de juicio por connaturalidad del don de sabiduría. Termino la cita. De este modo, este autor afirma que la connaturalidad de la gracia, la caridad y las virtudes morales produce solo la aptitud para ser movido por el Espíritu Santo. Pero no, la caridad es causa del tipo de conocimiento propio del don de inteligencia y atribuye tal conocimiento simplemente a una iluminación del Espíritu Santo. Penetrar en las cosas espirituales siempre resulta difícil, pero a mi humilde entender, me parece que Juan de Santo Tomás tiene razón al atribuir un juicio de connaturalidad como fruto de la caridad al don de entendimiento. Y al pensar que tal es la doctrina, genuina o al menos coherente de la Akinate. De otro modo, me parece que no se explica suficientemente la necesidad de la recta estimación del fin en orden al don de entendimiento. Y viene a asimilarse tal don a la actuación de una iluminación profética en un alma en gracia, cosa que no parece ser el pensamiento del Akinate. Dicho esto, me parece también que para captarla bien la postura de Juan de Santo Tomás es necesario tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, no reducir la analogía del conocimiento por connaturalidad al conocimiento propio de la virtud moral, sino ampliarla, por ejemplo, al conocimiento interpersonal por connaturalidad, tal como hace Santo Tomás. Un texto de Santo Tomás puede ilustrar lo que decimos. Está tomado de la cuestión cuestión 28, artículo 2. Dice así: se dice que quien ama está en el amado, según la aprensión o conocimiento, en cuanto que quien ama no se contenta con una aprensión superficial del amado, sino que busca conocer cada una de las cosas íntimas que pertenecen al amado, y así penetra en su interior. Esta es la clave: penetra en su interior. Como se dice del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, que escudriña hasta las profundidades de Dios. Termina la cita. Por la unión de amor, el amante distingue y juzga connaturalmente acerca de lo que sucede en el interior del que ama,
como sintiéndolo en su propio afecto. Esta es la razón del conocimiento tan profundo que las madres pueden tener de los hijos y que no es fruto de un análisis de sus acciones o efectos. Con este tipo de consideraciones creo que podremos tener un marco más amplio que simplemente el de las virtudes morales para comprender el objeto de este conocimiento. Por otra parte, me parece que también es necesario tener en cuenta que el juicio propio del don de entendimiento no es un juicio resolutivo, propio de los demás dones intelectuales, sino discretivo, que percibe y distingue. Y que además no es un juicio valorativo, propio del don de sabiduría, sino que da a conocer de un modo claro los principios de la revelación. Termina esta parte, ¿no? Espero no teneros ya dormidos, ¿no? Pero vamos al tercer punto. ¿Cuánto tengo? Pues 3 minutos. ¿No? no, hasta las 11, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Si no, también que haya preguntas. O sea que, Claro. bueno, queda poco ya. Espero. Una instrucción práctica sobre la actuación de los dones. Juan de Santo Tomás escribió una obra destinada a instruir al pueblo cristiano en la doctrina y en la moral cristiana, es decir, en lo que tenemos que creer y vivir, y siguiendo el esquema del catecismo, credo, los mandamientos, la oración, los sacramentos, se presenta en forma de preguntas a las que va respondiendo con sencillez y con mucha profundidad. La publicó en 1640 y la revisó poco antes de morir para una edición de 1645 y tuvo una gran influencia. Hablo pues de la exposición de la fe, que es esta obra de Juan de Santo Tomás. Al hablar de la oración y concretamente del acercarse a Dios como primera parte de la oración, Juan de Santo Tomás explica que se realiza especialmente por medio de la lectio, meditación et contemplatio, ¿no? Este orden típicamente de la lectio divina, ¿no? Justamente al considerar esta contemplación, nuestro autor nos presenta el papel del don de sabiduría en ella de un modo distinto a como lo ha hecho en el tratado sistemático, abriendo perspectivas nuevas. Veamos un primer texto. Para la contemplación, ¿cómo nos ejercitamos? Esta es la pregunta que formula y que va a contestar. El texto es un poco largo, pero sencillo y se entiende muy bien. La contemplación es lo más vivo y espiritual del entendimiento con que nos juntamos a Dios. Y así es propiamente acto del don de la sabiduría, que por gusto y experiencia que tiene de las cosas de Dios, le conoce y contempla. Hácele de dos maneras, o por infusión de Dios, o por trabajo y conato nuestro. Por infusión de Dios, cuando por movimiento superior y que no está en nuestra mano, siente el entendimiento el abrirse una claridad de lo que no había experimentado y la voluntad dilatársele un afecto que no sabe explicar. Esto se viene así sin obra y trabajo nuestro, es infusión del Espíritu, según que dice San Juan, que la unción o infusión nos enseña todas las cosas. De ello no hay que decir, porque no cae debajo de ciencia o providencia humana. Dios lo hace como y cuando quiere, y de ordinario, en las almas no de muy alto grado, suele ser esto muy breve, y a modo de centella y relámpago. Solo se debe advertir que se mire mucho en el modo como se siente y en los efectos que hace. En el modo, si se hace en lo más íntimo del corazón y no en la imaginación, sino tocando en la inteligencia y en el amor y afecto libre que se inflama en Dios, porque en esto íntimo de la voluntad no hace toques el espíritu creado, ni el demonio, sino es que nosotros le abrimos la puerta y siempre se queda por de fuera, rodeando como lobos. O en los afectos, si se mire si de estos toques interiores se sienten crecer la humildad y el desprecio propio y la paciencia y avivarle la fe y caridad y no aflojar ni entibiar el afecto, antes se siente alentada el alma y como aligerada para llevar el trabajo, que parece tiene a su lado quien la sustenta,
y mire si hay perseverancia en esto, porque el espíritu malo en el corazón donde entra, luego le pega de sus resabios, frialdad, flojedad, dudas, tinieblas, impaciencia, desconfianzas sucias y representaciones. Y si por algún tiempo disimula, no es mucho, ni persevera en no mostrarse. Por trabajo y conato nuestro se hace también la contemplación, subiendo a la grandeza de Dios o por los efectos de su creación, que es todo este universo, o por los misterios de nuestra redención y por la humanidad de Cristo nuestro Señor, que es la puerta por donde se entra en Dios. Termina la cita. Texto muy bonito, ¿verdad? Como vemos en este texto, Juan de Santo Tomás aparece como un maestro de vida espiritual que pretende instruir de un modo práctico en la contemplación a los fieles cristianos. Parte de la distinción entre los dos modos en que se realiza la contemplación, por infusión o por conato. El primer modo es el que atribuye directamente al don del Espíritu Santo, presentando primero sus caracteres y después ofreciendo unos criterios de discernimiento para distinguirlos de otras mociones que se producen en el alma, las que vienen de nosotros mismos o las que vienen del diablo. Las características que señala de esta actuación de los dones son las siguientes. Primero, se trata de un movimiento que produce Dios, cuando y como quiere, y no tiene su origen en el hombre que la recibe. Segundo, sus efectos son que el entendimiento siente abrírsele una claridad de lo que no había experimentado y la voluntad dilatarse en un afecto que no sabe explicar. Con estas expresiones nuestro autor señala primeramente el efecto sobre el entendimiento, que queda iluminado sobre algo de un modo nuevo, pero lo hace por un modo de connaturalidad, tal como queda sugerido con las expresiones siente y experimentado. Después señala el efecto sobre la voluntad en ese dilatarse y encenderse el alma por el afecto de aquello conocido, de modo que ésta entiende que es desproporcionado a lo que en aquel momento estuviera el alma considerando o haciendo. Tercero, estas mociones se dan en almas que están en diversos grados de vida espiritual y se da de diverso modo en ellas. Más concretamente, las que están en un grado no muy alto, se da a modo de chispazo o relámpago. Por otra parte, Juan de Santo Tomás ofrece también unos criterios para discernir las verdaderas mociones de Dios de aquellas que proceden de nosotros mismos o del diablo. Estos criterios se toman del modo como se producen y de los efectos que resultan. En cuanto a lo primero, la moción de Dios es interior, es decir, en el entendimiento y el amor y afecto libre, esto es de la voluntad. Y no solo toca la imaginación y la afectividad más sensible, lo cual puede tener también una causa natural o diabólica. Merece subrayarse la expresión afecto libre, con el que presenta un afecto en la voluntad y un afecto que pertenece a la voluntad libre. En cuanto a los efectos con que discierne que realmente sea una moción que viene de Dios, si la moción de Dios mueve a entregarse a Dios y a sus cosas, humildad, desprecio de sí, fe, caridad, con mayor deseo y con mayor fortaleza sostenida ante los trabajos y adversidades, es muy sugerente la expresión que parece tiene al lado a alguien que la sustenta, entonces realmente viene de Dios. Pero en segundo lugar, si este estado persevera en el tiempo, ese es un signo de que viene de Dios, porque el demonio podría entrar con mociones parecidas a las primeras, pero para terminar llevando al alma a alejarla de Dios. Resulta llamativa la semejanza entre estas enseñanzas de Juan de Santo Tomás y las que San Ignacio de Loyola ofrece en las reglas de discernimiento de espíritus de sus ejercicios espirituales. No sería extraño que Juan de Santo Tomás conociera el texto de los ejercicios, como conocía a otros santos del gran siglo de oro como San Juan de Ávila, quien cita. Sin embargo, más allá de buscar las fuentes de nuestro autor para este texto, es útil pensar en la coherencia que en la mente de Juan de Santo Tomás tienen los principios de la doctrina de Santo Tomás sobre los dones del Espíritu Santo y sobre la vida contemplativa, que él había pensado y estudiado tan profundamente, y su aplicación práctica, nacida de su doctrina espiritual, que refleja la misma doctrina que se expone
en las reglas de discernimiento de San Ignacio. Justamente, fundado en esta coherencia entre la doctrina de Santo Tomás y de San Ignacio sobre este punto, en los años 30 del siglo pasado, el padre Ramón Orlandis escribió unos artículos en la revista Manresa para defender que las mociones que describe San Ignacio como consolación son actos de los dones del Espíritu Santo y que su actuación pertenece al camino ordinario del cristiano. Creo que le hubiera gustado ver que Juan de Santo Tomás lo entendía como él. Bien. Cuarto punto, los grados en la contemplación. Tras esta explicación de los dos modos de contemplación, Juan de Santo Tomás se formula otra pregunta en este texto de la explicación de la doctrina cristiana. ¿Hay diferencia de grados en esta contemplación? En su respuesta va a volver a considerar el papel del don del Espíritu Santo, concretamente de sabiduría, pero en este caso para relacionarlo particularmente con la perfección de la vida contemplativa. Veamos este texto. 8. Termino. Es otro texto un poco largo, y se pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿hay diferencia de grados en esta contemplación? Muchas, responde. Y se diferencia según en el entendimiento se apura y se abstrae más o menos de las criaturas, y entresacando sus perfecciones y dejándolas, considera lo más puro y perfecto que es Dios. Mas siéntele mucha dificultad en desnudarnos de criaturas, ni se puede hacer del todo en esta vida. Por la fe se entra más sencillamente y sin rodeos ni discursos en Dios, mas cómo se escura la fe, y para considerar a Dios se vale de las representaciones groseras de las criaturas, también para animarlas y purificarlas, tiene diferentes grados y modos de considerar. Los misterios de Cristo, Señor nuestro, lo tierno de su infancia y lo fuerte y amoroso de su pasión, se considera más infinitamente cuando solo se representa a lo humano su gracia. No, se considera más ínfimamente cuando solo se representa a lo humano su gracia y hermosura, sus palabras tan llenas de suavidad y dulzura y de espíritu, sus acciones tan corteses, sus entrañas tan piadosas, su modo de tratar tan afable. Esto llevaba mucho a los apóstoles cuando vivían con el Señor y lleva muchas almas a los principios. Y aún el apóstol San Pablo decía a los corintios que nada juzgo que sabía sino a Jesucristo. Y este crucificado, porque el entrar por esta puerta de la pasión y humildad de Cristo es el camino apostólico. Súbese a más alto grado, segundo grado, cuando se representa esto, todos estos misterios de Cristo, a lo divino. Y se dice con el mismo apóstol, et si novimus Christum secundum carnem, sed iam non novimus. Si lo conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos. Así, ¿no? Aunque consideramos a Cristo según lo sensible y exterior y corporal, ya no lo conocemos así, porque todo aquello se considera no solo a lo humano y a lo sensible y gustoso de acá, sino por soberanía y espíritu, y por lo grande de su divinidad y potencia, de suerte que en todas sus obras y misterios se descubre el resplandor de ser aquello Dios. Y finalmente, el mayor grado es cuando con el apóstol se dice revelata facie gloriam Domini speculantes, transformamum in idadem imaginem claritate in claritate tamquam ad Domine Spiritu, a Domini Spiritu. Revelada la faz del Señor, mirando, contemplándola, somos transformados en la misma imagen de claridad en claridad por el Espíritu del Señor. Vámonos transformando a la vista de la gloria y grandeza de Dios en su misma imagen, procurando a su semejanza y imitación ir de una claridad en otra, de la humanidad a la divinidad, de un atributo a otro, de un afecto a otro mayor. Esto es ir por espíritu y por moción del Espíritu Santo, que es acto de don de sabiduría. Termina la cita. Juan de Santo Tomás parte con la afirmación de que hay muchos grados en esta contemplación y ofreciendo el criterio según el cual se distingue que el alma sea capaz de su consideración
en su consideración de abstraer y purificar más su mirada de las criaturas para hacer aparecer lo más puro y perfecto que es Dios. Esta dificultad se da tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Sin embargo, en el orden sobrenatural, por la fe, se entra en ella más sencillamente y sin perderse, ni tener que realizar grandes discursos. Esto no significa que esta fe que posee un hombre que empieza a contemplar no requiera de purificación. Al contrario, esta tiene necesidad de ella, dado que la fe para hablar de Dios y de los misterios sobrenaturales se vale de representaciones formadas a partir de las criaturas. A continuación, Juan de Santo Tomás explica los grados que se dan en esta fe contemplativa. El primer grado es la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, tomados desde lo más sensible exterior, corporal, humano y gustoso. Son los adjetivos que usa. Entiende que este es el camino por el que entraron los apóstoles y por el que todo cristiano debe entrar. El segundo grado es la contemplación de estos mismos misterios de Cristo a lo divino, es decir, que en todos ellos se ve el resplandor de ser aquello que es Dios. Se trata pues de una mirada que capta el misterio de Dios, su misterio íntimo, su amor, su misericordia, su potencia, su bondad en el misterio de Cristo. El mayor grado es el de irse transformando a la vista de su gloria al pasar de una claridad a otra, de un afecto a otro, en la imagen de su divinidad. Este estado es descrito como ir por espíritu y por moción del Espíritu Santo, que es acto de don de sabiduría. Se me ocurre un ejemplo que puede darnos a entender lo que aquí explica Juan de Santo Tomás. Podemos pensar en la contemplación del apóstol San Juan sobre la escena de las bodas de Caná. San Juan nos dice que allí empezó su contemplación de la gloria de Cristo. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. Y en esta contemplación da a entender que vio el poder de Cristo de convertir el agua en vino. Sin embargo, cuando San Juan vuelve sobre esta escena, ya no ve solo ese poder de Cristo, sino que contempla en la escena aquello que Jesús mismo quiso significar, el protosigno, arge, principio y protosigno, el signo paradigmático del misterio redentor de Cristo. Y así comprende que allí se simboliza el deseo del desposorio de Dios con la humanidad, hecha imposible por el pecado y realizada por la acción de Cristo con quien colabora María, la cual suscita y sostiene la labor de otros colaboradores que son los ministros del Evangelio. Mucho habría que considerar en este texto que hemos leído sobre la teología del crecimiento espiritual que late en este texto, sobre temas como la perfección y la contemplación infusa, o la vida mística como camino común a todos los fieles, el lugar de la humanidad de Cristo en todo el grado de contemplación. Baste aquí señalar dos cosas. Primero, el lugar que Juan de Santo Tomás atribuye al don de sabiduría en los grados de esta contemplación. Para él el don de sabiduría caracteriza el estado mayor de la contemplación, no de modo que su acción sea exclusiva de él, sino que en este estado se hace prevalente. De ahí la expresión que usa nuestro autor de ir por espíritu. Segundo, la vinculación de la contemplación con la Sagrada Escritura y la humanidad de Cristo, y por tanto vinculada a las imágenes y los conceptos que no se abandonan nunca en esta vida, sino que se penetra cada vez más en su divinidad. Bien, hay un texto que cito aquí también del tratado que habla de esto, en Juan de Santo Tomás, pero me parece suficiente. Bueno, conclusión, acercarse a pensar en los dones del Espíritu Santo y hacerlo desde Santo Tomás o Juan de Santo Tomás produce un efecto beneficioso para el alma. Siente un agradecimiento profundo por los caminos de bondad de Dios con nosotros que nos ofrece actuar así en nuestra alma. Y al mismo tiempo siente renacer un deseo de mayor de la perfección, de vivir guiados por este Santo Espíritu como verdaderos hijos de Dios. Espero que así haya sido también para vosotros. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta o vamos directo a la Un minutito, alguna pregunta, ¿no? Sí.
Enrique, sí. No se anima a nadie. Pero muchísimas gracias por la presencia. Un tema tan bonito, tan importante y se ha aprendido. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Hay veces en que Santo Tomás distingue entre intelecto y razón. No siempre usa del mismo modo estas palabras, pero en ciertas ocasiones distingue el intelecto como el uso de la inteligencia para conocer lo necesario y la razón, el uso de la inteligencia para conocer lo continuo. Entonces, en el contenido de la fe, evidentemente, hay veces en que se usa la razón, como cuando se distingue el dogma de la herejía, por ejemplo. Pero también es cierto que hay a mayor fe, mayor indubitabilidad. Y por tanto, más nos acercamos a ese conocimiento necesario, del cual dice Aristóteles que lo necesario o se conoce o se ignora, pero no cabe equivocarse al respecto. Entonces, respecto a el don de entendimiento, ¿usa Juan de Santo Tomás la distinción entre intelecto y razón? Yo en lo que he visto no hace esta distinción, sino no, habla continuamente. Lo más que va planteando en ese sentido es lo que he tratado aquí sobre que implica un juicio, pero no se funda en esta distinción de entendimiento y razón. Yo por lo menos no la he visto en ningún momento. Sí. Una más, sí. Bueno, primero, felicitaciones, ha sido una fineza conferencia. Me ha hecho recordar, puedes sacar de ahí, la estructura del alma y la experiencia mística, bueno, es Juan de Santo Tomás, ¿no? El conocimiento, la experiencia de Dios, pero con naturalidad. Ahora bien, en relación a esto, ¿no? Y sin ánimo de criticar a Juan de Santo Tomás, pero en el orden nosiológico, a mí siempre me ha parecido que se anticipa tenuemente, creo que el auditorio se me tira encima, pero tenuemente al idealismo. Es decir, sobre todo con su célebre distinción del medium, sub quo, in quo cognoscitur, sobre todo en lo último. Y también en lo no tan tratado, pero que aquí veo algo, en la cuestión de la sensibilidad, especialmente cuando habla del sentido común, como si fuera una especie de potencia sintética, ¿no? Que me recuerda como una anticipación a las formas a prioricas de la sensibilidad de Kant. No sé si es forzar mucho la cosa, pero me lo parece, porque al final, especialmente cuando habla del medium in quo cognoscitur, parece que el concepto es un fin en sí mismo. Mi madre. Sé que ha influenciado sanamente en Canals y en otros autores, pero insanamente, por ejemplo, en Runner, al cual aprecio muchísimo. Entonces, no sé qué opinión tiene usted, pero me gustaría... Pues sinceramente, en algo, no tengo opinión, porque no he estudiado este aspecto de la nosiología de Juan de Santo Tomás. Entonces no podría responder. Quizá hay gente en el auditorio que puede hacerlo en ese sentido. Lo siento. Bueno, me dicen que si hay más preguntas se pueden hacer después de la siguiente mesa. Entonces ahora tenemos un café, ¿no? Aquí abajo hasta ahí medio.